libro se acaba de lanzar en Chile la escritora Lucía Guerra. Estos son Ciudad, Género e Imaginarios Urbanos en la narrativa latinoamericana, la ciudad ajena, subjetividades del origen mapuche en el espacio urbano y también las pistas de Lucifer. Vamos a ahondar en estos escritos, conversamos con Lucía Guerra. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ti. Y me gustaría que nos concentráramos un poco en uno de tus últimos trabajos que tiene... que podríamos decir una investigación, yo creo. Sí, totalmente. Absolutamente. Claro. Respecto a los mapuches. Y conversábamos fuera de cámara y me llamaba la atención que decías tú, bueno, a mí, al igual que muchos chilenos, tenía mucho desconocimiento respecto a ellos. Exacto. ¿Qué te genera y te dice, bueno, yo tengo que hacer un trabajo con respecto a lo que son las comunidades mapuches, lo que está pasando en la actualidad y finalmente también entender un poco los orígenes históricos de esta situación? Exacto. Bueno, yo creo que entender los orígenes históricos es lo más importante en este momento. Como te decía, hay un mecanismo de un colonialismo interno del Estado chileno con respecto al pueblo mapuche, que ha invisibilizado todo lo que sea cultura mapuche. La cultura mapuche se ha mantenido marginal durante todos estos años. En la escuela de nuestra nación chilena no se enseña la cultura mapuche, tampoco el mapudungún, mucho menos. Invisibilizar, ignorar, es una manera de controlar y de colonizar. Y en ese sentido creo que el Estado chileno está haciendo muy poco. Que de repente el Cerro Santa Lucía ahora tenga el otro nombre, Huelén. Pero no se explica qué es Huelén. Huelén es el sitio de la izquierda, de la desgracia. Si el gobierno chileno cambiara todos los Curicó, Melipilla, Talagante, pusiera entre paréntesis qué significa eso en mapudungún, nuestro pueblo chileno, de solo viajar, entendería y comprendería el valor poético que tiene ese lenguaje. En cambio, lo que se está haciendo es exacerbando la violencia, calificándolo como terrorismo, sin realmente historizar el problema. O sea, ¿cuántos chilenos saben que entre 1643 y 1881 el pueblo mapuche fue totalmente independiente, tanto de la corona española como después de la nación chilena? Que la llamada Guerra de Pacificación de Arauco fue en realidad un movimiento de nuestra nación en un momento que le interesaba mucho afirmarse económicamente. Fue un modo de conseguir tierras para fortalecer esa base agraria de una oligarquía chilena. Lucía, ¿cuáles son las razones que para ti están detrás de esta actitud que tú dices que finalmente es de los chilenos, del Estado, de invisibilizar al mapuche, de dejarlo de lado y que no esté siendo parte de nuestra cultura? Y tú das con cosas muy simples, con lo poco y nada que, por ejemplo, recibimos de entender un poco más esta cultura, por ejemplo, en nuestros colegios, en la educación, que es algo fundamental. Claro, totalmente. Pero te vuelvo a decir, es un ejercicio de poder. La nación chilena tiene entre sus íconos que sus orígenes son los héroes, entre comillas, araucanos, porque araucano es una palabra española. Claro. Pedro de Valdivia se llamaba Rauco, en lugar del agua con greda, pero él le agregó una A y quedó como araucano. Galvarino, Colo Colo, etcétera, son personajes literarios desde una perspectiva española, no mapuche. ¿Te das cuenta? Entonces, se los usa como orígenes de nuestra raza chilena, pero resulta que los mapuches de carne y hueso son totalmente discriminados. Entonces, sucede que no hay una efemérides ni un día feriado para celebrar a Lautaro, ponte tú. En cambio se celebran muchas otras cosas, sí, claro, que no tienen tanta importancia. Entonces, aquí hay una etnicidad ficticia. Es un mecanismo de la nación, no solo la nación chilena,
de otras naciones en Europa, etcétera, ¿no? Que deciden en su imaginario nacional crear un origen. Nosotros venimos de este ancestro maravilloso, en el caso nuestro tan valiente, tan estupendo, pero eso es ficticio, puesto que en el devenir histórico concreto lo que se está haciendo es catalogarlos como bárbaros, en un momento que a Chile como Argentina estaban por la civilización y no por la barbarie, ¿verdad? Y posteriormente invadirlos, despojarlos de 90% de sus territorios, y ellos entonces siguieron agropecuariamente haciendo su economía de ese modo, aislados de la ciudad totalmente, hasta 1930, cuando tienen, por la erosión de las tierras, tienen que mandar a sus hijos a la ciudad. Entonces ellos estuvieron alejados de la ciudad durante muchísimo tiempo. Llegan a la ciudad como empleadas domésticas y como obreros panificadores. Desde 1930 hasta, diría yo, 1980, son totalmente invisibles en la ciudad. Y resulta que hay más mapuches en la ciudad que en la zona, digamos, agraria. Lucía, y en ese sentido, a partir de lo que tú estás comentando en este momento, ¿qué ha pasado en estos últimos años cuando también ha habido un ambiente de enfrentamientos en la zona de la Araucanía, donde tal vez las últimas informaciones se han concentrado en eso, en la llamada problemática del conflicto mapuche? ¿Cuánto eso también ha influido en que este desconocimiento, además en muchos casos ahora, tenga una carga negativa? Pero claro, porque si tú no sabes que fueron despojados por el Estado chileno, supones que ellos están peleando por algo que no se merecen. Sin embargo, ellos están hablando por la recuperación de sus tierras. La invasión de la pacificación de Arauco en 1881 fue horrenda. Basta leer un libro como las historias de José Bengoa, del pueblo mapuche, ¿no? Entonces, han sufrido crueldades, han sufrido despojos. Dime, ¿qué vía puede existir para este grupo, para este pueblo, si no es ya violencia? ¿De qué otra manera? Ahora, desde el punto de vista occidental, europeo, esas violencias siempre se han dado como revoluciones, que se supone que liberan al pueblo, etcétera, etcétera. Acá no es una revolución mapuche, que bien lo podría ser, caso de Cuba, etcétera, ¿no? Acá se trata de terrorismo, una palabra con una carga semántica horrenda, ¿verdad? Pero nadie, ningún chileno, ni el gobierno mencionan los antecedentes históricos de este problema. Solo ven la parte superficial y la criminalizan desde un punto de vista muy occidental y muy mal informado. ¿Y eso se sigue manteniendo en el gobierno actual? Porque hemos visto, fue parte de una interpelación también el propio ministro del Interior, que dijo: no voy a ocupar la ley antiterrorista, que también muchas veces está puesta en la palestra cuando se habla del tema mapuche, para resolver un conflicto social. ¿Usted ha visto avances o algunas medidas? Se está hablando de la consulta indígena, de cómo implementar, por ejemplo, y se cumple efectivamente la recomendación, o más bien el convenio de la OIT. ¿Ha visto cambios en este último tiempo? No, la verdad que no. Ahora, sí confieso que no estoy tan bien informada, porque mi texto es un texto histórico-literario, y yo soy crítica literaria y escritora, no soy política, pero yo no veo grandes cambios. Es decir, lo que ocurrió anoche, me parece, ¿verdad? Y también ahí hay una especie de manipulación, creo yo, en el sentido de que no sabemos si son realmente los mapuches los que están haciendo eso. De repente pareciera que es lo contrario, ¿no? Que es una mano blanca, huinca, por llamarlo algo, ¿verdad? Que está creando esta efervescencia de violencia, etcétera, etcétera. Lucía, me gustaría también conocer tu parecer, si bien tú nos especificas que el trabajo es más bien histórico, pero en la actualidad la figura del intendente en la región de la Araucanía ha tenido un rol bastante preponderante en la contingencia, y él también ha tenido declaraciones bien particulares para abordar este tema.
por ejemplo, una de las cosas que dijo hace algunos días atrás, fue decir que los chilenos éramos profundamente clasistas y racistas, y también como para entender un poco la relación que teníamos con el pueblo mapuche. Claro. ¿Usted coincide con esa declaración? Totalmente. Oye, yo vivo en California hace muchos años, lo que me permite mirar a Chile desde lejos, que es algo muy valioso, en el sentido de que también tengo como referente la sociedad norteamericana. Y Estados Unidos también es racista, sí, por claro. supuesto, mucho menos clasista, porque allí hay una clase media demasiado grande, ¿no? Pero obviamente Chile ha sido un país siempre muy clasista, muy mirador en menos, y eso se ve todos los días, la verdad. En cuanto al racismo, yo creo que ese racismo estuvo como latente mientras el pueblo mapuche fue invisible para la nación chilena. Pero en este momento, más la inmigración de peruanos y otros latinoamericanos aquí a Chile ha creado las mismas fricciones que existen en Estados Unidos con respecto a los latinoamericanos inmigrantes, exacto, a veces ilegales, ¿no? Entonces es complicadísimo. Al parecer el poder no solo está unido al saber, que es difundir conocimiento acerca del subalterno, ¿verdad?, sino también unido a una discriminación muy grande, ¿no? Lucía, en ese sentido, pensando que usted también hace énfasis en explicar que muchos de los problemas actuales tiene que ver con el despojo de las tierras. Sí. Y se lo pregunto particularmente también por otras declaraciones que ha entregado el intendente Juan Chumías, que dice el problema va a pasar necesariamente por la devolución de tierra. Ya. ¿Cuál es su parecer con respecto a esto? ¿Qué tan importante es avanzar en esa materia cuando también han sido bastante criticadas las políticas que han tenido diversos gobiernos en esta materia y, por ejemplo, la misma, podríamos decir, el funcionamiento que ha tenido la CONADI? Ya, claro, por supuesto. Lo que pasa es que CONADI y todas las otras, la ley de Aylwin, han sido parches, pues, oye. Entonces, tú no solucionas un problema tan grave con parches, ¿no? Hay que hacer algo radical allí. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo avanzamos? Devolver las tierras, obviamente. Si el Estado chileno quitó las tierras con los mismos soldados que utilizó en la Guerra del Pacífico, los mandó directamente a atacar, es decir, ellos fueron atacados entre 1860 a 1881, o sea, 20 años de atacar y atacar. ¿Por qué? ¿Cuál era la meta? La meta era traer alemanes, ¿no? O chilenos que recibían esas tierras y ellos podían continuar entonces con esta oligarquía agraria que ha sido muy poderosa en Chile. Es decir, todos los apellidos de alguna manera tienen que ver con la tierra en Chile, ¿no? Bueno, queremos agradecerle muchísimo su tiempo con nosotros para hablar de un Gracias tema a ti. muy interesante y además también abordar la arista histórica que tiene mucho que decir todavía de lo que se está viviendo actualmente en Por nuestro país con supuesto. respecto a esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a la pausa, nos vamos al corte y ya volvemos.